Orá, tu casa en Israel. Estamos viendo Shmona Prakim del Rambam, la introducción a Pirkei Avot. Hemos visto dentro de esta introducción, llamada Shmona Prakim porque está formada por capítulos, hemos visto la introducción dentro de la introducción, y hemos estado trabajando el primer capítulo, estamos en el Perek Harishon. Decía Rambam, simplemente para volver a entrar en tema, dice Rambam que tenemos un nefesh, que tenemos un alma, que ese alma es una sola, y que a pesar de que en muchos textos nuestros y ajenos se habla de varias formas de Neshamot o de varias partes de Neshamot, debemos entender como principio fundamental Nefesh Adam Achat, el alma es una. Y cuando se habla de distintos tipos de almas o de distintas partes, solamente estamos hablando de las distintas funciones o habilidades de esa misma Neshama, de ese mismo Nefesh. No estamos hablando de entes separados ni diferentes. ¿Están conmigo? ¿Están escuchando? Ese es el primer punto. Segundo, dice Rambam que así como un médico tiene que conocer un cuerpo a nivel biológico para poder ver qué está bien, qué está mal, y en el llegado caso, cómo curarlo, ya que si no, pues definitivamente si no conoce el funcionamiento del cuerpo, no va a poder curarlo adecuadamente. De esa misma manera hay que conocer el nefesh, hay que conocer el alma, cómo funciona, cómo actúa, para poder realmente llevar en algún momento determinado una cura a ese nefesh. Obviamente este punto lo pone Rambam aquí en Pirkei Avot, como introducción de Pirkei Avot, porque todo Pirkei Avot nos habla de cómo debemos comportarnos y de cómo debemos corregir nuestras midot. Y entonces, si uno no sabe cómo hacerlo, a pesar de leerlo, si uno no conoce su nefesh, ¿cómo va a corregir? Si uno no sabe, por ejemplo, nos va a decir Pirkei Avot muchas imbrot, muchas frases con respecto a cómo manejar el enojo, la envidia, el orgullo, cómo amar al prójimo, etc. Si yo no conozco cómo funciona mi nefesh, ¿cómo hago? A pesar de que la frase me resulte linda, ¿cómo hago para realmente lograr que eso que estoy estudiando, leyendo, aprendiendo, profundizando, sirva en mi cuerpo? ¿Cómo hago para realmente cambiar? Creo a nivel corporal, pues todos sabemos, ¿no? Sí, sería bueno que estés delgado, ¿sí? Pero bien alimentado. Ok. ¿Cómo hago para lograrlo si no conozco mi cuerpo? Si no sé cómo funciona mi cuerpo. Si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, pues por ahí pienso que durmiendo mucho me va a adelgazar. O Shalom, bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Ay. ¿Quieren pasar por aquí? Crúcense, no pasa nada. Bienvenidas. Pasa, cuidado. Cuidado, cuidado. Pueden arreglar. No, sáquense una copia. Tengo dos en total y son tres. Me falta una. ¿Sí? Estamos viendo Shmona Prakim del Rambam, la introducción del Rambam a Pirkei Avot. Y estamos hablando entonces de que si uno no conoce cómo es su cuerpo para poder curarlo, definitivamente no lo va a poder curar. Y puede hacer cosas, no solamente que no lo cure, sino que le hagan peor. Estábamos dando un ejemplo. Si yo quiero adelgazar y sé que adelgazar me va a hacer bien y me va a, obviamente, bien alimentado, no digo de estar Haz de Shalom como la moda indica, ¿no? Sino estar sano pero delgado. Pero si no conozco cómo funciona el cuerpo, cuáles son las partes del cuerpo, y cómo biológicamente funciona, pues puedo empezar a hacer cosas que no tienen ni pie ni cabeza. De pronto alguien me puede decir, bueno, duerme y vas a ver que durmiendo al día siguiente vas a estar más delgado. Otro me va a decir, siéntate a leer un libro y con eso vas a adelgazar. Otro me va a decir, bueno, toma determinada medicina y con eso vas a adelgazar. Bueno, si no sé, pues definitivamente puede ser que no solamente que no adelgace, sino que empeore mi salud física. Y entonces, si leemos ahora de Pirkei Avot una frase que me diga de que tengo que controlar mi enojo, que no es bueno hacer tal cosa, y otra vez, en este caso, lo que no conozco
lo que no conozco es mi nefesh, no conozco mi alma, no sé cómo funciona mi nefesh, ¿cómo voy a poder curarla? Y entonces es donde establece Rambam la importancia de conocer el nefesh como punto de partida para Pirkei Avot. Luego, y en eso estamos, Rambam nos va a hablar entonces, vamos a conocer el nefesh. Y el nefesh está formada de distintas partes, entre comillas. ¿Sí? Así como en el cuerpo humano hay distintos sistemas, respiratorio, digestivo, reproductivo, etc. En el alma también hay, entre comillas, partes, porque recuerden, el alma es una y no se divide. Entonces es como que tiene distintas habilidades. Y vimos esa clasificación y estamos empezando a trabajarla. La primera parte la llama en Ivrit Hazan, la parte nutritiva. Y dice Rambam, ¿qué significa la parte nutritiva? Acuérdense, cuando hablamos de nefesh, hablamos de todo aquello que hace que el cuerpo funcione. ¿Sí? Por un lado tenemos carne y por otro lado tenemos un alma. Todo lo que hace que ese cuerpo actúe. Y entonces la parte nutritiva se va a dedicar principalmente a la parte más biológica e interna del cuerpo. Es la parte, va a decir Rambam, que se va a dedicar al mantenimiento del cuerpo, a la digestión del cuerpo. Estoy en el punto 3.1. ¿Sí? Parte 1. Determinadas situaciones que nosotros no podemos manejar. ¿Sí? En el momento que ingerimos un alimento y lo pusimos en nuestra boca, el cuerpo ya se encarga solito de decidir qué hace con ese alimento. Nosotros ya ahí no podemos hacer nada. Qué parte se va a quedar, qué parte se va a desechar, qué se va a convertir en sangre, qué se va a convertir en orina. Todo eso lo hace el cuerpo automáticamente, solito, funciona solo. ¿Sí? Entra oxígeno y se convierte en anhídrido carbónico y no tenemos quizá la menor idea cómo funciona, pero no es por nuestra voluntad, el cuerpo lo hace solo. Esa es la parte nutritiva. ¿Sí? Es la parte que simplemente actúa de una manera natural y espontánea y automática, que nosotros no tenemos manejo sobre ella. ¿Sí? No la tenemos. Segunda, la parte sensitiva. Se refiere a los sentidos. Tenemos sentidos y los conocemos todos. ¿Sí? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, que van a estar distribuidos en el cuerpo. Solamente el tacto por todo el cuerpo y lo demás va a tener un órgano en especial. A través de esos sentidos captamos la realidad. La captamos correcta o incorrectamente, pero todo lo captamos a través de esos sentidos aparentemente. Y entonces también ahí esos sentidos funcionan. ¿Sí? Mientras haya luz y el ojo está abierto, ve. ¿Sí? El ojo ve, solamente damos vuelta a la cara y estamos viendo. Imágenes entran todo el tiempo. El oído oye todo el tiempo. ¿Sí? O sea, no podemos hacer que el oído no oiga, salvo que especialmente haga una función para obstruir el ingreso de los sonidos a mi oído. Pero si no, el oído funciona. Estamos hablando y estoy escuchando el tránsito. ¿Sí? Aunque no lo quiera. Ahí está entrando. Lo mismo, pongo algo en mi boca y el sabor comienza a funcionar. ¿Sí? Ahí de pronto alguien se pone perfume y el aroma entra. ¿Sí? Yo no era mi intención sentir el aroma del otro y del perfume del otro. Sin embargo, si alguien ya se puso perfume, a mí me llega. Y no puedo decir, no huelas. ¿Sí? Salvo que, obviamente, haga una función de taparme la nariz y ver cómo lo evito. Esa es la segunda parte, dice Rambam, del nefesh. La parte sensitiva a nivel de sentidos. ¿Sí? Porque a veces las palabras en español se nos confunden. Sí, parece más de regesh, ¿no? De sensación. ¿Sí? De sensitivo como algo cuando alguien es sensible. Acá se refiere a los sentidos. ¿Sí? Vista, olfato, esa parte. Tercera, la parte imaginativa. La parte imaginativa en Ivrit, Hamedameh. Y dice Rambam, esta función tiene dos áreas. La parte de la memoria, el zikarón, y la parte de la imaginación. Las dos áreas. Por un lado tenemos algo impresionante, lo decíamos en la última clase, que es el poder recordar. ¿Sí? La memoria es algo impresionante. La memoria de un ser humano, la memoria de un pueblo, la memoria de la humanidad. Es algo impresionante. ¿Sí? Cómo nos podemos acordar sucesos que ocurrieron hace tantos años. Cómo una persona que tiene 80 años puede contar de su infancia. ¿Sí? Y no tiene que estar leyendo ni nada. ¿Sí? Nada. A mí me gusta muchas veces cuando uno dicta clases, y pueden seguir haciéndolo por lo que voy a comentar, que uno escribe, ¿no? Y va tomando notas y anotan. Después a la siguiente clase uno pregunta, ¿se acuerdan de la semana pasada? Y empiezan a abrir los cuadernos, ¿no?
Y entonces uno dice, bueno, en el cuaderno quedó todo, pero ¿qué pasa aquí? También queda, algo queda. ¿Sí? De pronto entonces uno empieza a usar parte de la memoria. Pero es interesante que quizás de una clase, quizás no me quede mucho porque por algún motivo no lo registré demasiado. Pero hay otros episodios que de pronto uno llega y simplemente se pone a hablar. No sabe lo que me pasó en la calle, no sabe lo que me pasó. No, yo me acuerdo cuando cumplí 4 años y me regalaron tal trencito. Y me dice, bueno, ¿dónde? Queda registrado. En alguna parte, que es aquí, la parte del recuerdo, es donde van a quedar marcados de una manera increíble esos recuerdos. Pero también está la parte imaginativa, que va a hacer que todos esos recuerdos e impresiones que uno tiene, uno los empiece a utilizar para su imaginación. ¿Y eso qué significa? Que voy a empezar a alterar en algunas partes la realidad, voy a poder imaginar cosas que no existen, pero siempre basado en las realidades que obtuve. Dice Rambam, y lo decíamos la semana pasada, cuando uno se imagina, por ejemplo, hoy en día, un extraterrestre, lo va a imaginar de 1000 maneras, pero en el fondo lo está imaginando de una manera humana o animal, porque es de la manera que nosotros conocemos. No imaginamos un extraterrestre sin ojos, sin movimiento, sin respiración, ¿sí? Siempre que lo vamos a dibujar le vamos a poner elementos conocidos. Quizá lo pintemos de verde, ¿sí? Pero ¿a quién lo pintamos de verde? A un ser que tiene una apariencia humana, ¿sí? Porque así lo imaginamos. Le pondremos antenitas, pero ¿dónde se las vamos a poner? En la cabeza, ¿sí? No le vamos a poner las antenitas en el dedo, no sé por qué, pero de alguna manera sí vamos imaginando. Nos imaginamos una casa y la imaginamos casa, ¿sí? Sobre la tierra, hecha de algún material, la imaginamos de una manera determinada. Y quizás exista otro tipo de casas en algún otro planeta, si existen vida humana o de como sea, no sé, no quiero llamarla, vida extraterrestre, y alguien vive de una manera totalmente diferente. Y no imaginamos eso, ¿por qué? Porque decimos casa e imaginamos de una manera determinada. Decimos mesa. Aún las más modernas, busquen en el arte, vayan a las mejores tiendas de diseño de mesas, en definitiva, son mesas. Son mesas. ¿Sí? O sea, nadie se imagina hacer una mesa de una manera totalmente distinta. Todas las mesas tienen que tener un lugar para apoyar las cosas, tienen que tener un lugar para que esté basada en el piso o de alguna manera fija, todo va a terminar siendo mesa. Esa es la imaginación. También podemos hacer cosas que no existen, pensando en ese sentido, podemos imaginar y volar tanto en estado consciente como en estado inconsciente. ¿Sí? En los sueños también es maravilloso todas las cosas que vemos y imaginamos, y ahí sí, fíjense, también siguen siendo cosas que están basadas en la realidad siempre. Lo más loco posible, pero siempre basado en la realidad, los elementos que forman. Y por otro lado, dice Rambam, muchas veces esta imaginación nos va a llevar a pensar en cosas que, dado que no existen, a estar quizás, entre comillas, perdiendo mucha energía y mucho tiempo de nuestra vida, imaginando. Dimos el ejemplo el otro día de aquel relato de la persona que encuentra un huevo, y como encuentra un huevo ya piensa en que nazca un pollito, y del pollito tener una gallina, para que la gallina ponga más huevos, y de tantos huevos va a tener muchas gallinas, entonces va a poner una empresa de producción de huevos y de pollos, y entonces va a crecer y se va a hacer millonario, y como va a ser millonario va a poder viajar por todo el mundo, y entonces va a poder comprar casas y viviendas y esto, y al final levanta el huevo y se le cae al piso y se terminó todo. ¿Sí? Entonces uno imagina y vuela con la imaginación, y entonces muchas veces no aterrizamos en la realidad. Hay personas que se la pasan imaginando lo que van a estudiar, lo que van a hacer, cómo se van a qué me voy a dedicar, qué familia voy a hacer, y al final terminan sin estudiar y sin trabajar y sin formar familia, porque lo único que hicieron fue imaginar. A pesar de esto, que puede llegar a ser negativo, es una función del nefesh. El hombre imagina, el hombre vuela, y no necesariamente es malo, porque en otros textos, y no es el Rambam el que lo dice, otro texto nos dice que si no fuera por la imaginación, pues el hombre no hubiera hecho muchos de los adelantos y de los descubrimientos que realmente tenemos. Justamente el Rambam en esta parte menciona, y si se acuerdan, que uno no podría ver, como dice, un barco de hierro navegando en el aire, así dice Rambam, hace 1000 años. Y hoy le podríamos ir a Rambam, bueno, no es un barco, se llama avión, pero digamos es la misma idea, ¿no? ¿Y cómo es que el hombre lo logró? Imaginando. Creo que aquellos que han visto alguna película sobre el desarrollo de la aviación, vio cuántas cosas diferentes pensó el hombre hasta llegar al concepto del avión.
desde ponerse alas en el mismo cuerpo y tratando de hacer así corrían, ¿sí? Corrían hasta un abismo y se tiraban, y a ver si haciendo una imitación del pájaro, del sistema como vuela el pájaro, poder hacerlo. Cuántos fracasos hubo, hasta que finalmente se logró, ¿sí? Y el globo aerostático y tantas cosas que el hombre fue diseñando para tratar de volar. ¿Cómo lo hizo? A través de la imaginación, definitivamente. Entonces la imaginación en sí no necesariamente es negativa, pero hay que tener cuidado de cómo uno la utiliza. Lo que sí es parte del ser humano, es parte, ¿sí? Imaginamos. Y yo me imagino siempre que voy a llegar a la Quitá, van a estar todas ya ubicadas, imagino, sí, está bien, ¿no? Imagino que las nuevas alumnas llegan a tiempo, todo eso imagino. Entonces es área, la imaginativa. Nos vamos a la cuarta. Hay un párrafo que no leí la semana pasada, porque aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. El primer párrafo de la siguiente página habla, y simplemente lo voy a mencionar muy rápido, pero dice, en esto los sabios del Kalam tuvieron un error grande y extraño. Quiero explicar lo que es esto de Kalam. Acuérdense que Rambam está involucrado e inmerso en todo lo que es la filosofía griega y todo lo que es la sabiduría de los musulmanes, que eran aquellos que traducían todos los textos griegos y manejaban muchos temas de filosofía. Kalam son sabios musulmanes árabes, ¿sí? Que ellos tenían su corriente de pensamiento y su corriente filosófica, y entonces él en muchos de sus textos habla de este grupo de sabios, y en muchas ocasiones discute con ellos a través de sus textos, disiente con ellos. Entonces cuando vean esta expresión se refiere a los sabios árabes de su época y a una corriente ideológica. Y él dice que ellos tienen un error muy grande, así dice en este párrafo, sobre el cual basaron sus falacias, sus cosas equivocadas, cuando dividieron lo real en obligatorio, ahí falta una coma, obligatorio, posible y absurdo. Dice que los árabes dividieron todo lo que es real en cosas obligatorias, posibles y absurdas, y pensaron, sí, abran. Shalom, bienvenida. Y pensaron que otros, o causaron que otros piensen, que todo lo imaginable es posible. Y no entendieron que esta facultad suele componer conceptos cuya realidad es absurda, como ya mencionamos. Él dice, estos sabios hicieron todo un desarrollo filosófico y no se va a dedicar ni a extenderse él ni nosotros, pero que llevó a la gente a pensar, al ser humano llegó a hacer pensar que todo es posible, Y entonces, dice Rambam, no es cierto. Hay cosas que el ser humano tiene que entender que son imposibles, y no todo lo que te imaginas puede convertirse en realidad. ¿Por qué? Porque dentro de la imaginación hay cosas absurdas. Entonces no todo es posible. Cuando alguien dice todo es posible, el ser humano todo lo puede, no es cierto. Hay cosas que no podemos y tenemos que saber que también hay un límite. Y entonces aquí Rambam dice, tenemos que tener cuidado de pensar que somos todopoderosos, que podemos hacer absolutamente todo lo que deseemos y todo lo que imaginamos, porque no es real, ¿sí? Tenemos que en muchas ocasiones poner los pies en la tierra y no estar volando con la imaginación. Justamente pensar al revés puede llevarnos a perder toda la vida, ¿sí? Entonces, es que yo quiero formar mi pareja con la actriz de Hollywood más famosa. Está bien, sueña, ¿sí? Es posible que quizás alguien lo logre, pero bajándote a la tierra pues va a estar un poco en chino. Y entonces, sin irme a la actriz de Hollywood, a veces tiene que ser alguien mucho más cercano nuestro, con la que también quizás no lo pueda lograr. Y entonces también uno tiene que centrarse para pensar realmente qué es lo que busca y qué es lo que va a hacer en su vida, y no estar simplemente soñando despierto durante todo el día. Entonces este es un párrafo que está agregado aquí sobre los filósofos, una corriente sobre el cual ni él se dedica a extenderlo ni nosotros en este punto. Vámonos a la cuarta parte. Preguntas hasta aquí. ¿Todo está claro? Okay. Ya vamos conociendo a nuestro Nefesh, ¿sí? Entonces tenemos una parte que hace que el cuerpo esté vivo, una parte que perciba a través de los sentidos la realidad, una parte que le permite tener recuerdos e imaginación. Cuarta, la parte la llama apetitiva. Apetitiva, en Ivrit, hamitorer, la que se despierta, la que despierta. Apetitiva no se refiere aquí de tener hambre, ¿sí? No se refiere solamente a eso.
Apetitiva es cuando a alguien se le apetece algo, ¿sí? A mí se me apetece no necesariamente comer, puede ser se me apetece ir a tomarme un baño. ¿Sí? Es la parte que de pronto en mi interior se despierta algo, ganas de hacer algo, ¿sí? Una reacción en mi cuerpo que hace que actúe, que hace que me mueva de determinada manera. Leamos el texto del Rambam. La parte apetitiva, simplemente un comentario. Rambam escribe todo este texto en árabe y luego es traducido a muchos idiomas, incluido al hibrid, y en este caso una traducción al español. Por eso muchas veces el texto se empieza a desvirtuar y las palabras a veces no se facilitan, sino que se complican, ¿sí? Porque cuando uno traduce, pues traduce, ¿sí? Trata de hacerlo lo mejor posible, pero cada idioma tiene su forma, su estilo. Hay palabras que en un idioma significan mucho y cuando uno la traduce no encuentra una palabra lo más perfecta, pone otra y esa palabra en el otro idioma le bajó mucha consistencia, mucha importancia. Por eso no hay como leer en el idioma original. Leer Shakespeare en español no es lo mismo que leer Shakespeare en inglés. Leer la Torá en inglés, ¿sí? A mí siempre me llamó la atención a veces cuando uno ve un video, una película de Abraham Avinu hablando en inglés, uno dice, se lo ve raro, ¿no? Se lo ve raro. O a Hashem hablando en inglés o en español, se lo escucha raro, ¿no? Uno no se imagina este lej leja como diciendo vete, y cómo cambia, qué diferente que es el lej leja a vete, no tiene nada que ver, ¿sí? Nada que ver, aun cuando en su traducción puede hacer lo mismo, pero solamente el hecho de que lej leja se escribe con las mismas letras, lej leja, ¿sí? O sea, como que está en el leja está el lej metido, ¿sí? ¿Cuántas cosas da el hibrid o cualquier idioma que cuando lo traduzco escribo vete, parece más del verbo ver que del verbo ir, ¿no? O sea, de pronto se me mueve mucho, entonces quizás haga incluso una explicación de la importancia del vete porque tiene que ver con el ver, y entonces cuando te vas tienes, bueno, cualquier cosa puedo empezar a hacer en Perushim, en cualquier idioma. Entonces aquí estamos teniendo una traducción de la traducción, ¿sí? Entonces esto ya se complica, pero bueno, es lo mejor. La próxima, ya estamos en Israel, podemos empezar a estudiar todos también un poco de árabe, que es el idioma también aquí del Medio Oriente, pero primero estudien el hibrid, ¿bien? Y entonces ya quizás podamos leer Shmona Prakim del Rambam en su idioma original. La parte apetitiva, dice, es la facultad con la cual el hombre desea algo o lo rechaza. Y a partir de esta facultad provienen las actividades tales como la búsqueda de algo o su rechazo, la elección de algo o el alejamiento de lo mismo, el enojo y la reconciliación, el miedo y la valentía, la crueldad y la misericordia, el amor y el odio, y tantas otras circunstancias espirituales. Es decir, tengo una facultad en mi nefesh, esta, en hibrid recuerdo, mit-orer, que se despierta algo en mi ser, leit-orer es despertarse, que hace que de pronto yo actúe, buscando algo, rechazando algo, acercándome a algún lugar o yéndome de ese lugar, convirtiéndome en una persona cruel o misericordiosa, siendo valiente o siendo miedoso. De pronto simplemente entra en este momento aquí un yuk. ¿Todos saben lo que es un yuk? ¿Sí? Una cucaracha. Entró. En base a eso vamos a ver cómo todos actuamos. Y no todos igual, pero cada uno algo se le despierta, ¿sí? En el nefesh, boom, de pronto algo se hace y entonces va a haber alguien que va a gritar, alguien que quizás hasta se suba a la mesa, alguien que va a decir, ¡ay, no puedo más! Y hasta le produzca náuseas y no sé qué. Y alguien que se va a acercar y va a hacer, ¿sí? Y se va a convertir en el gibor o en el cruel. De, ay, ¿por qué la mataste? Podrías haber abierto la puerta y sacado, o agarrarla con un Kleenex y puesto en la calle porque es un ser viviente, etc. Cada uno puede actuar frente al mismo estímulo. Entonces, hay algo que se despertó en mí que hace que actúe. De pronto ahora va a entrar quizás Geula con un pastel de chocolate porque es el cumpleaños o la inauguración de una nueva sección de Majón Oral, lo que sea. Y cada una va a decidir qué va a hacer. Va alguien a decir, mira el pastel y decir, o va a decir, wow, y alguien ya sus glándulas salivales ya van a actuar, o alguien se va a acordar que está a dieta, o cada uno actúa. ¿Sí? Entonces alguien va a estirar su mano para agarrar, alguien va a abrir su boca para decir no gracias, ¿sí? Cada uno actúa. Eso está en esta parte, la parte apetitiva, es decir, si se me apetece hacer o no hacer algo, ¿sí? Dice claramente buscar o rechazar,
¿sí? Elijo tener miedo o ser valiente, ser cruel o misericordioso, amar o odiar, y tantas otras cosas. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cómo se llevan a cabo las acciones de aquí? Dice, con todos los miembros del cuerpo. El nefesh va a mover a nuestro cuerpo para poder llevar a cabo esta facultad. Por ejemplo, la facultad de la mano para coger un objeto y tocarlo. La facultad del pie para caminar y del ojo para mirar. La facultad del corazón para la valentía o para temer. Es decir, esta parte, la parte esta apetitiva, mit orer, de pronto se me antoja el pastel. El pastel está a medio metro de mí. Por lo tanto, si llego con la mano, ¿sí? O sea, de pronto el nefesh va a ordenarle a este brazo que se mueva para agarrar, o a este pie para que se acerque, para que con el brazo y la mano pueda tomar ese pastel, ¿sí? Veo algo, se despierta en mí algo, y ese despertar actúa en las partes de mi cuerpo. Incluso veo algo, puedo ver el yuk y puedo decidir si lo quiero seguir mirando o no, ¿sí? Puedo hacer así con los ojos porque me da tanto asco que no lo quiero ver, o quiero ver bien a dónde va porque quiero realmente que no me provoque ninguna dificultad, ni miedo, ni se me meta en nada mío, ¿sí? Puedo decidir incluso qué veo. Recordemos, el ojo ve, pero yo con esta acción puedo cerrarlo, ¿sí? Puedo lograr cerrarlo y no ver. Hay cosas que no podemos evitar, ¿sí? Teóricamente, no sé, que algo no me sepa en la boca, quizá va a estar un poquito complicado, ¿sí? Pero igualmente tenemos nuestros trucos. A veces, no sé si se dieron cuenta, muchas veces cuando se come pescado luego dan un helado de limón o algo así para cortar ese sabor que quedó en la lengua, y cuando uno llega al siguiente plato poder disfrutar. Hay algo con los sentidos, que es que los sentidos hay algunos que se saturan, La vista no se satura, en general la vista no se satura. Podemos mirar, estar mirando todo el día y la vista funciona. Sin embargo, ahorita te escucho, sin embargo, por ejemplo, si fueron a comprar perfumes, más de una vez, ¿verdad? Nos dan la primera muestra, la segunda, la tercera, ya el quinto perfume ya todo sabe igual. Ya todo huele lo mismo, ya está. El olfato no puede. En el sabor es lo mismo, al principio es qué rico, y de pronto ya no se siente el sabor de nada, ya todo está mezclado, ¿sí? Entonces ese es el tema de determinados sentidos que se nos saturan. ¿Sí? ¿Qué querías apuntar? O Yetzer Hara actúa sobre alma? Todavía no habló aquí nada de Yetzer Hara. Incluso tenemos que ver si el Yetzer Hara es el alma o fuera del alma. Vamos a ver. Por ahora lo único que está haciéndonos es una descripción. Así, ¿estudiaste alguna vez el cuerpo humano? ¿Sí? ¿Te trajeron alguna vez una lámina del aparato digestivo? ¿O un esqueleto? Claro que sí, Bianca. ¿Me estás entendiendo? Y decían hígado, pulmón, así. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Viendo. ¿Y a qué se dedica cada parte? Todavía no hemos terminado. Entonces dejemos todavía el Yetzer y ver dónde, si está, no está y en qué ubicación lo vamos a poner. Y obviamente se va a dedicar a trabajar el tema. Pero lo más importante ahí es si es parte del nefesh o está afuera del nefesh, y el nefesh actúa en base a eso, como si fuera un yuk, por ejemplo. ¿Sí? Ok. En esta parte obviamente es fundamental. Todo el tiempo estamos usando esta parte. Todo el tiempo mitorer adentro nuestro, se despierta adentro nuestro cosas que hacen que actuemos todo el tiempo, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo, cada movimiento que hace nuestro cuerpo, ¿sí? Estoy mirando la hora para ver cuánto me falta para terminar la clase. Para eso mi mano se estiró, levantó un reloj, lo acercó a la vista, etc. Quiero leer, me tengo que poner los lentes porque si no, ya no lo logro, ya no veo, ¿sí? Todo eso está en esta parte, ¿sí? Cómo mueve ese nefesh a mi cuerpo para poder cumplir lo que se despierta, ¿sí? ¿Vamos bien? Acuérdense que dijimos cuando empezamos con este tema que no es simple, ¿sí? Entonces no se me compliquen demasiado. Espero que lo vayamos entendiendo bien. Y si hay dudas, vamos directo. Quinta parte. La parte racional. La parte sijli. El ser humano obviamente tiene una parte que nos diferencia de todos los seres vivos. Si se dieron cuenta, la parte 4 la tiene el animal también, ¿sí? El animal también
¿sí? Puede salir corriendo o puede acercarse, ¿sí? También él, si tiene hambre, se va a acercar al plato y va a comer. También él se mueve y agarra o rechaza cosas y actúa. Teóricamente es a través de un instinto, ¿sí? Pero la tiene esta parte, sin ninguna duda. Es decir, tiene esa parte del nefesh. Y acuérdense, en las que se puedan acordar y las otras sépanlo, nos decía Rambam en párrafos anteriores, que aun cuando veamos cosas similares en otros animales, debemos saber que el nefesh humana es especial, es nefesh humana, y cada animal tiene el nefesh específico de ese animal. Y entonces cuando nosotros vemos que un animal come, pues una cosa es cómo come un perro, y sería la alimentación canina, y aun cuando se parezca a la alimentación humana, no es igual. Y aun cuando veamos que un animalito quiere a su cría, no se puede comparar al amor que puede existir en un ser humano, sino que cada uno, él quiere, Rambam decía, como burro, como caballo, como gato, ¿sí? Así, y nosotros como humanos. El nefesh es diferente. Es decir, no es que esa parte es exactamente igual a la nuestra, no. El nefesh de un animal es de una manera determinada. Tiene cosas que pueden ser parecidas a la nuestra, pero él se relaciona con el alma específica, con el nefesh que él tiene, y nosotros un nefesh humano. Y obviamente hay diferencias. Vamos a entrar a esta, que totalmente es propia del ser humano, ¿sí? Y eso es algo que todos están de acuerdo, de que el ser humano tiene una parte racional que lo va a diferenciar de cualquier otro ser en el mundo. La parte racional es la facultad que se encuentra en el hombre, a través de la cual elige y piensa. A través de ella se adquieren las ciencias y además se distingue entre las conductas negativas y positivas. Fíjense que aquí habla de dos cosas diferentes. Por un lado la posibilidad de pensar y por otro lado la posibilidad de elegir. Son dos cosas diferentes que están dentro de este área. Tenemos un cerebro y tenemos una razón, y el nefesh está dentro de este área, o sea, va a utilizar el cerebro para poder desarrollar el pensamiento, va a darle al cerebro instrucciones para que el cerebro haga lo que tiene que hacer, y nosotros tenemos esta parte racional que nos va a diferenciar absolutamente de todos y nos va a permitir por un lado pensar y por otro lado elegir. Son dos cosas diferentes, pero están centradas en este mismo área. Pensar, estamos estudiando, estamos pensando, y a medida que vamos dando la clase y vamos leyendo, cada uno de nosotros está pensando cosas. Algunos están pensando en la clase, otros pensando en otras cosas, pero bueno, pensemos que estamos aquí adentro. Y en base a eso, bueno, estoy relacionando, es que leí algo que dijo aquel otro filósofo, aquel otro estudioso, me acuerdo de algo que dijo Rambam en otro texto, y empiezo a pensar, y es increíble cómo los circuitos cerebrales y las ondas eléctricas de nuestras neuronas empiezan a actuar para que empiecen a surgir los pensamientos. ¿Sí? Es algo realmente cuando uno, a mí particularmente, yo en alguna oportunidad conté, algunos lo saben, yo tengo un hermano que es neurocirujano, y entonces él fue definitivamente un estudioso del cerebro, y conoce el cerebro hasta donde lo conoce el ser humano hasta el día de hoy, que es muy poco, todavía se conoce el cerebro muy poco. Hay algunos que dicen que no solamente que usamos el cerebro en un 8%, en un 10%, como muchas veces se habla, y que quizás el ser humano vaya siguiendo, cada día desarrolle más las capacidades, etc., sino que el conocimiento real del cerebro, ¿sí? De esa masa encefálica, todavía a los ojos de los grandes médicos y científicos, está en un 10%, en un 20%. Todavía no lo entendemos. Y aún agarramos dos cerebros de dos personas diferentes, le hacemos la misma operación y el resultado en uno es una cosa y en el otro es otro. Es muy común que cuando a alguna persona le dicen que le tienen que operar para sacar un tumor o para lo que sea, le dicen de antemano, mire, tenemos que hacer esto, vamos a sacar esto, pero no sabemos bien cómo va a quedar. No sabemos bien si va a seguir hablando, si va a seguir moviéndose, si va a seguir despierto, si va a perder la posibilidad de hablar o de entender. Es increíble, ¿sí? Y por otro lado, de pronto también ¿han visto algún mapa del cerebro? Se trata ya de mapear las zonas, ¿no? La zona del habla, la zona de esto. Entonces de pronto más o menos sí funciona, en el sentido de que una persona le tocan una parte del cerebro y de pronto deja de hablar, no tiene ya la posibilidad de hablar. Pero quizás pasan 10 años
y la persona se pone a hablar de nuevo. ¿Y todo por qué? Porque se generaron en el cuerpo nuevas neuronas, se empiezan a desarrollar en otra área del cerebro que le permite a la persona recuperar el habla. Entonces eso significa que no estaba solamente radicada en ese área. O quizás originariamente sí, pero el cerebro tuvo la capacidad de volver a retomar una habilidad que teóricamente ya no lo podría tener. Son cosas que se están estudiando. Este cerebro es un órgano que a través de esta parte del nefesh, que es la parte racional, es la que permite que se desarrollen los pensamientos. Y cuando hace un momento decía, realmente parecería mágico. O sea, a mí yo cuando veo a veces esto me parece mágico. Que una descarga eléctrica se convierta en un pensamiento. Realmente, o sea, yo no lo entiendo. O sea, trato de entenderlo racionalmente y no entiendo. Ver un cerebro, ¿lo han visto un cerebro? Bueno, ok, ahora pensando solamente en el cerebro en sí, ¿cómo es que piensa? Y entonces, bueno, si hay un nefesh que está haciendo algo en ese cerebro, quizás se me facilite un poco más pensar que no solamente es una descarga eléctrica, sino algo más, ¿sí? Y entonces, como sea, es muy extraño todo. El ser humano tiene esta habilidad de pensar, de que esta parte del nefesh, utilizando el cerebro, le permita pensar, le permita razonar, le permita obtener información y lograr conclusiones, llegar a desarrollos impresionantes en las ciencias, en las matemáticas, en la física, en la química. Es increíble lo que el ser humano logra a través de esto. Pero además está el otro área, la posibilidad de elegir. El cerebro, perdón, el área esta, el sijli, es la que va a dotar al hombre de la posibilidad de elegir, de decidir. Recién utilizaron la palabra instintiva cuando hablamos de la cuarta parte. Esta parte, la sijli, es la que de alguna manera va a decidir qué decidimos frente a la misma situación. Recién decíamos, entra un yuk a la quitá y alguien se va a subir a gritar, ¿sí? Y quizás otro finalmente va a ser así. Pero resulta que ese yuk entra cuando la única persona que está adentro es la que se subió y gritó. Su decisión de qué va a hacer va a variar, porque ya no puede depender de nadie que pise el yuk. Quizás lo va a tener que hacer ella. ¿Najón? Quizás se tenga que bajar y buscar la valentía de hacerlo por sí mismo. O quizás se quede todo el tiempo ahí arriba. Pues también sucede. Hasta que el yuk decida irse solito o hasta que alguien lo auxilie. Pero las decisiones también van a variar de acuerdo al contexto que uno tiene. Esas decisiones ya empiezan a estar aquí, ¿sí? De qué voy a hacer, qué voy a actuar, cómo voy a actuar, pensando, ¿sí? Porque si estoy solo y no va a venir nadie, ¿dónde se va a meter el yuk? Al final va a ser más complicado. Se puede meter en la cocina, se puede meter en los alimentos. Bueno, sabe que me bajo y la mato, ¿sí? Y eso es en la parte sijli. Continúa obviamente hablando de conductas negativas y positivas. También me va esta parte a hacer tomar decisiones entre cosas que son buenas o son malas. Buenas o malas. ¿Estamos entendiendo? Elegir aquí entre el tov y el ra. ¿Qué es el tov y qué es el ra? El mundo lo tiene, estamos hablando del ser humano. Todos eligen entre el bien y el mal, constantemente. Algunos basados en el bien establecido en las leyes, ¿sí? En el Código Civil, Penal, Comercial de cada país. Algunos en los conceptos que sus padres les indicaron. Nosotros, de acuerdo a nuestra Torá, ¿sí? Un yehudí debería estar eligiendo entre lo bueno y lo malo, teniendo una gran guía llamada Torá. Como sea, todo ser humano elige entre lo que considera el medio en el que él se mueve, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Una situación muy simple. Una persona encuentra una cartera con dinero y entonces nosotros tenemos una mitzvah de Hashavat Aveidá. Tienes que regresarlo, tienes que anunciarlo, tienes que informar que se te apareció algo. Otra persona en otra sociedad puede llegar a decidir, si lo perdiste, lo siento mucho, ya no es tuyo. Y por lo tanto, si yo lo encontré, qué afortunado que soy. Y eso que para nosotros es malo, en su sociedad, no. Puede llegar incluso en esa sociedad a pensarse que quien perdió es un bobo, un tonto, una persona que no cuida sus cosas y por lo tanto es sancionado con que si se le perdió algo, lo perdió. Y si otro lo encontró, no tiene derecho a reclamar. Esto que puede sonarnos muy raro, nos puede sonar muy raro porque nosotros tenemos Torah y tenemos otra ética.
Pero las sociedades lean leyes de otros pueblos y van a encontrar cosas increíbles que uno puede decir, bueno, no lo puedo creer. Cuando se habla, por ejemplo, de Ain Tahatain, Shem Tahachen, la famosa ley del talión, y muchos van a decir, también la Torah lo dice. Perdón, la Torah no es la ley del talión. Y aun cuando aparece acá en otros textos, no es lo mismo. Nosotros, cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, nos referimos siempre que cuando alguien ocasiona un daño, hay que arreglar, reparar el daño que uno cometió. ¿Sí? Tenemos que indemnizar a la otra persona. ¿Sí? Si a una persona yo pasé, me puse a jugar al béisbol en la calle y con la pelota le rompí el vidrio de su casa, pues tengo que ir a arreglar el vidrio de su casa. O pagarle a la persona para que contrate a alguien y que le traiga un vidrio y que se lo ponga. Eso es el concepto de la Torah. Ley del talión es diferente. Alguien se puso a jugar al béisbol en la calle y rompió el vidrio de mi casa. Entonces yo voy y me pongo en el jardín de la casa del otro con un bat y una pelota y le rompo el vidrio de la casa de él. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es la ley del talión. ¿Me pueden explicar cuál es la lógica? Que ahora tengamos dos casas con dos vidrios rotos. ¿Qué se logró? Nada. Pero eso que nos parece absurdo era como muchos pueblos se manejaban. Yo, persona A, Dios no lo quiera, asesinaba al hijo de la persona B. B venía y mataba a mi hijo. No me mataba a mí. O sea, yo mato al hijo de él. Y él viene y mata a mi hijo. ¿Por qué? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí se entiende la diferencia? Uno podría decir, ¿y era así? Claro que era así. Claro que era así. Y entonces ahora tenemos dos papás sin hijos. Ahora estamos iguales. Ridículo, ¿no? Entonces, pero cada sociedad tiene su forma. Y tiene lo que se establece como bueno o malo. Y en base a eso se van manejando. Y eso lo va a decidir este área del Nefesh, la parte Sijli. Por un lado piensa y razona, y por otro lado elige. ¿Sí? Terminemos de leer este párrafo. Sus actividades pueden ser prácticas o especulativas. Este área piensa y se aterriza en algo práctico, en algo de hacer, o se puede quedar en algo especulativo y solamente de pensar. Si son prácticas, estas se dividen en artesanales y en meditativas. Las especulativas sirven para que conozca el hombre los entes que no cambian tal como son, y esto se denominan ciencias puras. Leo rápido el párrafo y lo explico. Lo artesanal es por lo cual se estudian los oficios como carpintería, agricultura, medicina, navegación. En cambio, lo meditativo es una facultad por la cual se reflexiona sobre aquello que se quiere hacer, si es factible o no, y si es factible, cómo puede ser hecho. Dice Rambam, la posibilidad de pensar nos puede llevar a hacer cosas prácticas, como de pronto ser un carpintero y ponerme a hacer una mesa, ser un médico y dedicarme a curar a una persona, me puede llevar a hacer cosas prácticas, o se puede quedar solamente en el área del pensamiento, cuando alguien filosofa sobre la vida, y piensa, y medita, y analiza, ¿qué es el amor? Pues el amor es, y nos podemos quedar ahí pensando. ¿Sí? ¿Cuántas horas estamos pensando al día? Pensamos y pensamos. Hay algunos de esos pensamientos que se van a convertir en una realidad. ¿Sí? Tengo ganas de comprar una casa y me muevo, y busco una casa y compro una casa y me voy. Y hay otras cosas que se quedan simplemente en el pensamiento. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Y nos quedamos pensando y utilizamos eso. Es una característica del ser humano. Tiene esa posibilidad de estar simplemente pensando. Dijimos antes que hay un área imaginativa que podemos imaginar. Acá en este área no necesariamente estoy en la parte imaginativa. Acá estoy pensando cosas reales. Pienso, razono. Agarren un libro de filosofía y es puro pensamiento. Puro pensamiento, no es práctico, pensamiento. Terminamos de ver las 5 áreas. Preguntas. ¿Las 5 quedaron claras? ¿El mapa del Nefesh según Rambam está claro? Ok. Preguntan nuestros sabios. No leamos todavía al final. Preguntan nuestros sabios. Hay algo que el mundo entero utiliza la palabra razón, la voluntad. El razón de la voluntad.
parecería que la menciona o no la menciona, pero quizá no la está mencionando como una parte separada. ¿Dónde está la voluntad? La voluntad de hacer o no hacer cosas. ¿Dónde la ponen? En la apetitiva. En la número 4 la ubicaron. Aquí. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Dónde está la voluntad? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está? La repetitiva. ¿Apetitiva? No. No se supone que... No, estoy confundida. No se supone que no es ninguna de estas. Ninguna de estas. Porque es algo que se preguntan. Dice, bueno, ¿no está? ¿No está? Entonces, pero por otro lado, si no está, ¿cómo puede ser? Porque tenemos No, o sea, voluntad. Sí, pero no está en ninguna de estas. O sea, como que no la pone claramente. Es que no sé, no me acuerdo bien si era la discusión entre que Raman decía que no pertenecía a ninguna y el Ramjal que decía que pertenecía a una. Y no me Pues acuerdo. hay que buscarlo. Racional. ¿Eh? El hecho de que no la menciona no significa que no existe. ¿Sí? Obviamente tenemos voluntad de hacer o no hacer. Pero ¿en qué área está? Viene de una combinación de... Una combinación de todas las áreas. de todas las áreas. En el área 1, bueno, no. Nos vamos en el área 2, que estamos en el, acuérdense, la parte sensitiva. Ahí vienen las miradas, el ojo que vea. El ojo ve. Mientras el ojo esté abierto y hay luz, ve. Es involuntario. ¿Eh? Es involuntario. Es involuntario. El respirar es involuntario. El que el corazón lata es involuntario. ¿Sí? Ahí no hay voluntad. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Perdón, ¿entendiste el tema del ojo? ¿Sí? Claro que yo puedo decidir que el ojo lo cierro o que miro para otro lado. Pero en el área 2 se habla de cómo funciona el ojo. Y el ojo ve. Tú pon un ojo en un lugar de luz y ve. Un ejemplo. Yo puedo decidir no ver algo feo. ¿Sí? El mismo yuk que entró. Le doy vuelta acá, pero lo vi. El ojo no pudo evitar verlo. Y entonces yo cuando decido no ver, en realidad lo que estoy diciendo es, decido no continuar viendo. Porque el ojo vio. ¿Sí? O el oído escuchó, entró un yuk. ¡Bum! No pude evitar que el oído escuche. ¿Sí? Si no hubiera escuchado, yo podría... A veces, es posible que en este momento en la quita haya un yuk. Pero como no lo vimos, estamos dando la clase normal. En el momento que alguien dirija el ojo a un lugar y lo vea, ahí empieza el escándalo. ¿Sí? Así funciona. Mientras el ojo no esté yendo a ese lugar, pues no lo captó. Pero si giramos la cabeza, no la voy a girar demasiado, a ver si la encuentro. La voy a encontrar. Y en ese momento voy a decir si lo mantengo abierto o cerrado. Pero eso es otra cosa. Volvamos, la voluntad entonces. De la 3, 4 y 5. De pronto ahora ya se nos fue a una combinación. Que ya no está en un área, sino que está en varias. Dicen nuestros sabios que realmente, cuando analizan el texto del Rambam, que Rambam no la pone en una zona justamente por ese tema, de que realmente no forma parte de una sola, sino que posiblemente se encuentre en varias partes de las que él define como partes. ¿Sí? En general dicen que es una combinación, no de 3, 4 y 5, sino otra combinación. En la 1 no, y está claro, en la 2 también. La parte 3, en la parte imaginativa, cuando estoy imaginando cosas, ¿sí? O estoy recordando cosas. Un recuerdo, por ejemplo. ¿Puedo por mi voluntad decidir si me acuerdo o no me acuerdo? ¿Cuántas veces uno quisiera olvidarse de cosas? Y ahí están. ¿Cuántas veces uno quisiera acordarse de cosas en un examen? Y no vienen. ¿Sí? Y no vienen. No puedo manejarlo, no es mi voluntad. Sí, puedo tener voluntad, pero no aparece en esta parte. ¿Sí? Puedo decir, bueno, ya, no voy a imaginarme cosas. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? No sé, es que, no sé, y empiezo a imaginar cosas. Bueno, no, pero quédate tranquila, no pienses cosas raras, no imagines cosas. Y se va el pensamiento de una manera brutal, ¿no? Una manera brutal. La combinación la marcan en la parte 4 y 5. En la parte 4 y 5. Es decir, en la parte apetitiva, donde se me despiertan las cosas y decido actuar, y en la parte 5, que es la parte racional. Y entonces, esto es fundamental para hacer introducción de Pirkei Avot.
Los animales, dentro de su nefesh animal, tienen la parte 4. Ellos, con la voluntad perruna, gatuna, también deciden comer o no comer, correr o esconderse, atacar o no. Pero lo hacen desde un lugar muy diferente al del ser humano. Porque el ser humano a eso mismo le agrega la parte 5 de su nefesh, la parte sikli. Tengo hambre. El gato tiene hambre y come. El ser humano tiene hambre y va a decidir qué va a comer y cómo va a comer. ¿Sí? Un yehudí va a decidir si va a comer kasher o no kasher. Por ejemplo, va a decidir, y eso no está en el área 4. En la parte 4 la voluntad es comer. Tengo hambre, quiero comer. Se me despertó el hambre. Y mamás apetito, como es de este área. Tengo hambre. Y entonces, a comer. La parte 5, Sijli, es la que va a decidir ahí si como poco o mucho, si como sano o no, si como frío o caliente, si como dulce o agrio, si como durante 1 hora o durante 5 minutos, si me preparo algo de comer rico y cocino durante media hora, o si pongo en el microondas 30 segundos y caliento algo de ayer, ¿sí? O comprado en el súper. Yo voy tomando decisiones, pero la voluntad aparece en ambas para el ser humano. Por un lado, se despierta en el área 4 y ahí aparece el impulso y la voluntad de comer, y la parte 5 es la que va a empezar a filtrar o educar a esa parte que está en la parte 4. Entonces, ¿hasta acá me siguieron? Si es así, puedo empezar a entender a Pirkei Avot. Puedo empezar a entender a Pirkei Avot. ¿Por qué? Si yo solamente como ser humano tuviera hasta la parte apetitiva, viene alguien y me pega, ¿qué hago? Le pego. ¿Sí? Le pego. ¿Sí? O salgo corriendo si veo que no tengo posibilidad, y actúo así. Como soy ser humano y tengo valores, no vayamos al tema Yehudí, tengo valores, Yehudim o no Yehudim, puede ser que él me pegue y yo me quede callado. ¿Mi voluntad cuál sería? Pegarle. Mi parte y la voluntad, no, esa sería la voluntad que surge de la parte 4. La voluntad que surge de la parte 5 es evitar golpearle. ¿Por qué? Para demostrarle que yo no soy como él. Por ejemplo, para demostrarle que está equivocado. Para demostrarle que las cosas no se arreglan a los golpes. Eso surge de la 5. ¿Sí se entiende? Eso surge de la parte Sikli. Entra en funcionamiento toda la parte racional. Y es la que va a decidir cómo reacciono. Una persona me insulta. ¿Sí? La lógica es que me enoje. Lo que se me despierta es un enojo terrible. ¿Sí? Y de pronto viene la parte Sijli. Y la voluntad aquí va a decirme, no te enojes. No vale la pena. Lo único que vas a hacer es llenarte de nervio, de odio, que tu cuerpo se deteriore y no vas a lograr nada. No te enojes. No te enojes. Eso solamente lo puede aparecer en esta quinta área, en la parte Sijli, que va a manejar la otra parte de la voluntad que está en la parte 4. ¿Sí? En la parte Amitoreret, ¿sí? En la que se despierta. Se me despierta el odio y la parte Sijli dice que tranquilo y lo maneja. Eso es Pirkei Avot. Es aprender a utilizar la parte de la voluntad que está en la quinta parte del alma que menciona Rambam. Pero la voluntad está en las dos. Y es por eso que podemos llegar a decidir de alguna manera, no nos damos cuenta, pero estamos utilizando la decisión. Pero quizás podemos funcionar como un animal o como un ser humano. Hay muchos seres humanos en el mundo que actúan animalescamente. ¿Sí? Mamash. Actúan como animales. Igual. Y se dejan llevar por el puro instinto.
Y entonces esos estarían demostrando que esta quinta parte de su nefesh no la utilizan, no la están poniendo en práctica. Tienen una parte para tomar decisiones y elegir entre bien y mal, y no lo están haciendo. Y actúan solamente con su parte de voluntad instintiva. En la parte 4. ¿Sí? Un hombre ve a una mujer bonita en la calle y le dice un piropo. Le hace un silbidito, ¿sí? de piropesco. No sé si en todas las sociedades se utiliza, pero muchas sí. Puede decirle algo, bonito o feo. Puede terminar haciendo cualquier cosa. Se despierta en ese hombre algo, también en alguna mujer, se despierta en ese hombre algo y de pronto actúa. De pronto viene mi quinta parte y me dice, hey, estás casado, ¿qué te pasa? La mujer esa es casada, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y entonces manejo la voluntad, manejo la parte de la voluntad que salió de la parte mitorer, la manejo la voluntad con la parte sigli, que eso es lo que Hashem me otorgó, a mí y a todo ser humano, el poder decidir y el poder pensar. Y por eso, ¿se entendió? Es muy importante el tema del razón, muy importante, de dónde está. Y es por esto que termina este capítulo Rambam hablando de algo llamado la forma del alma. Es un párrafo bien pequeño. Y nos va a decir así: has de saber que este alma, sobre la cual introducimos el recuento de sus facultades o partes, es como una materia y el intelecto es su forma. Dice, tienes que entender que lo que hicimos hasta ahora fue hablar de las distintas partes y facultades y las áreas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el alma, dice, es como una materia, qué difícil entender la palabra materia aquí, es como una materia y el intelecto es su forma. ¿Qué significa esto? Dice, hay un alma, y el alma es como una materia, y se refiere a una materia prima. Tenemos un nefesh, y el nefesh tiene distintas áreas, distintas formas, distintas habilidades, y es como una materia prima. Y la quinta parte del nefesh es el que realmente le va a dar la forma a ese nefesh. Es decir, de pronto tengo barro, lo puedo convertir en un florero. Si no, se queda en barro, ¿sí? Lo puedo tener ahí millones de años, barro. Y de pronto llegó alguien y empieza a trabajar el barro, lo moldea y saca un florero. El nefesh, dice Rambam, si esta quinta parte de pensar racionalmente y tomar decisiones positivas o negativas, si este área no la utilizamos, el nefesh se queda solamente en potencia. Se queda como algo con el que se podía haber hecho muchas cosas y lo dejé simplemente como el barro. Si utilizo la parte racional, logro hacer del nefesh lo que tiene que ser. Y obviamente, según cómo utilice la parte racional, el resultado del nefesh es diferente. Puedo decidir si ese nefesh va a ser de una persona buena o de una persona mala. O puedo decidir que ese nefesh esté prácticamente muerto durante toda mi vida. ¿Se comprende? Es complicado a pesar de ser aparentemente simple. Esta parte, dice, es la parte que nosotros tenemos que trabajar. La parte esta, especialmente, si no el nefesh se queda en potencia, tienes una posibilidad de ser, dice Rambam en el Jote Shuvah, tú tienes la posibilidad de ser como Moshe Rabbeinu, o como Bilam HaRashá, ¿sí? No dice como Bilam HaRashá, dice como Yerabam ben Nebat. Yerabam fue el primer rey del reino de Israel a la muerte de Shlomo, cuando se dividió el reino, y de Yerobam está escrito que él pecó e hizo pecar a todo Israel. Entonces dice, tú tienes la posibilidad de elegir si ser como Moshe Rabbeinu o como Yerobam. En realidad podemos decidir también no ser como ninguno de los dos y poder quedarme en algún área entre los dos, obviamente. Pero nos dice claramente, tú tienes un nefesh, y ese nefesh te da la posibilidad de llegar a ser como Moshe Rabbeinu. Quizás alguien diría, no, realmente llegar a ser como Moshe Rabbeinu es imposible. No es imposible. No es imposible. Quizás también Moshe Rabbeinu si hubiera leído de que existía una persona
Otro Moshe Rabbeinu hubiera dicho, no, yo como Moshe Rabbeinu no voy a poder llegar a ser nunca. Quizá cuando estaba ahí en el palacio del faraón dijo, no, ya nunca voy a llegar a ser Moshe Rabbeinu. Lo logró. Y cada uno de nosotros podemos llegar a ser como Moshe Rabbeinu. También puedes tomar la decisión de, no, yo no quiero ser Moshe Rabbeinu, yo quiero ser un malvado como Yerabam ben Nevat. Adelante. Adelante. Y lo puedes llegar a ser, definitivamente. Puedes llegar a decidir ser quien quieras. ¿Por qué? Porque tienes un nefesh que es simplemente materia prima, es simplemente potencia, y si utilizas esta parte sijli, esta parte racional, puedes hacer con él lo que quieras. Puedes también decidir no hacer nada. Dejarlo. Y el alma simplemente se queda ahí. Se queda árida, se queda estéril, sin actuar. La forma la vas a ir dando tú. Es interesante que utilice palabras concretas para hablar de la Neshama aquí, pero él simplemente utiliza en la frase de como si fuera, simplemente para que entendamos, ¿sí? Nosotros podemos de alguna manera, este nefesh que Hashem crea, que Hashem forma, que Hashem insufla en nuestro interior, que lo mantiene dentro nuestro, que lo va a sacar y lo va a regresar, como decimos cada mañana cuando decimos Elokai Neshama, ¿sí? En este párrafo de la tefilá, ese alma nosotros vamos a influir en ella. Nosotros somos los que le vamos a dar, entre comillas, forma a ese nefesh. No es que el nefesh es algo externo y no tiene nada que ver conmigo, es solamente de Elohim, viene de Elohim, pero yo, mientras lo tengo aquí adentro y en el lapso de 120 años en el Olam Hazé, soy el que va a moldear mi nefesh. Y si soy yo el que lo va a moldear, es interesante que estudiemos Pirkei Avot para ver qué forma le voy a dar. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque le puedo dar la forma de Moshe Rabbeinu. Pero también si no, le puedo dar la forma de Yerabam ben Nevat. Es por eso que cada ser humano es diferente. Es por eso que cada ser humano es diferente. Porque moldea su nefesh de una manera distinta. A nivel cuerpo, somos los seres humanos iguales. ¿Sí? Uno será güerito, uno será morocho, uno 1,70 m, el otro 1,50 m. Somos iguales, ¿sí? En definitiva, cuando ponen un esqueleto para enseñar biología, es el mismo esqueleto para todos. ¿Sí? Las láminas del aparato respiratorio es idéntico para todos. Somos idénticos. Pero no hay dos seres humanos que sean iguales. Y no a nivel del cuerpo, a nivel de su nefesh. A nivel de su alma, cada uno es diferente. ¿Pero por qué? Si trajéramos acá ahora la lámina del alma, todos tenemos la misma. Todos igual. ¿Sí? Todos tenemos las 5 varias. Sí, pero la forma que le vas a dar. Es como que a mí me dieran, Kadosh Baruj Hu, mira, él hizo del barro, hizo un ser humano, ¿sí? Hizo el cuerpo. Imaginémonos que nos traen a nosotros un barro. Bueno, dale la forma que quiera. Bueno, yo decidí darle una forma de un cenicero. Tú hiciste un cuerpo humano, yo hice un cenicero. Cada uno le da la forma que quiera. Y entonces vamos a lograr ver personas que son asesinas, personas que son bondadosas, personas que son avaras, personas que son espléndidas, personas que son peleoneras, personas que son pacíficas, ¿sí? Y tanta variedad, que es lo que nos hace muchas veces la dificultad de la convivencia. Saber convivir con personas que no son como yo, que son diferentes. Y somos todos diferentes. Incluso, una de las cosas que más nos cuesta a veces en Israel es ver la diferencia entre Yehudim. Y la diferencia de cosas que en el mundo, por ejemplo, de Torah. Porque uno dice, bueno, pero si tú tienes Torah tendrías que ser de una determinada manera. Entre ustedes, en un ámbito así, ¿no hay diferencias? ¿No hay peleas? ¿No hay cosas que no le entiendo del otro? Obviamente sí. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si todos estudiamos lo mismo, pues cada uno tiene esta parte sijli, esta parte racional del pensamiento y de la elección, que también lo hace cambiar, y lo hace cambiar a su manera. Logra tomar ese nefesh y darle la forma que él quiere. Si es así, necesito una guía apropiada. Si es así, en Am Israel, necesito un texto que me enseñe qué forma darle a mi nefesh, cuál es la mejor forma. Entonces, bueno, uno le dará la forma a Moshe Rabbeinu, el otro le dará la forma de Rabbi Akiva, el otro le dará la forma de Rabbi Yohanan ben Zakkai, pero trataremos todos de darle una forma parecida a un Rab, y no Rab o de un Tzadik, ¿sí? Y no buscar la forma de un Rasha
de un malvado y de un asesino y de un enojón, porque no es la forma que la Torah me enseña. Pero cada uno finalmente va a ser su muñequito de su nefesh diferente al del otro, ¿sí? Aunque puede tener rasgos similares. Rambam termina con este primer capítulo. No terminé de leer el párrafo, pero es más o menos la idea que les estuve dando. Lo pueden leer solas. Termina este capítulo entonces diciéndonos fácilmente y claramente: hay un nefesh, tiene 5 áreas, tenemos que conocerla como si fuera un diagrama de un cuerpo humano. ¿Para qué? Para saber dónde actuar, en qué parte actuar. Si quieres realmente Pirkei Avot meterlo, Pirkei Avot se va a la parte 5, que es la que va a actuar sobre la parte 4. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? El resto son partes del nefesh que está, que le da la vida. Acuérdense, el nefesh hace que estos 60 kilos, 70 kilos de carne que tengo actúen. Desde respirar hasta tomar decisiones. Todo es lo que se dedica al nefesh. Si no, piensen en un cadáver. ¿Sí? El cadáver, no, en ese momento se retiró el nefesh y ahí tienen un cuerpo. Un cuerpo. Entonces entra un nefesh que lo hace moverse, actuar, respirar, tener el corriente circulatoria, etc. Todo. En esa parte, 5 partes. Y en lo último que estamos hablando, de poder tener racionamiento, razonar y tomar decisiones, es lo que va a afectar a la parte 4, que va a decidir cómo reacciona. Acuérdense, también un animal tiene dentro de su nefesh esta parte 4, pero no tiene la 5. Y por lo tanto el animal es muy simple. Yo que tuve muchos años perrito en mi casa, simplemente yo sabía que en el momento que él escuchaba que yo tocaba su plato, ¿sí?, él ya sabía que era para que yo le iba a poner el alimento, y por lo tanto él tenía que salir primero, ya empezar a mover la colita, tirárseme encima, sin no dejarme tranquilo hasta que las croquetas estaban en el plato, y aborazarse sobre el plato, ¿sí? Nosotros podemos decidir, por ejemplo, cuando me preparo una comida, decir, como esto y me voy a dejar un poquito para la noche, porque la verdad tengo ganas. Un chocolate, me voy a comer ahora, pero me voy a guardar un pedacito para antes de dormir. A ver, pónganle una comida al perro y díganle, mira, no te comas todo, déjate un poquito para después, ¿sí? Él si deja es porque se sació, porque ya no tiene hambre, ¿sí? Si le llenamos un plato entero a un perro, puede ser que deje la mitad, pero no porque decidió dejar la mitad para después, ¿sí? No tiene ese concepto. A ver si después mi amo no viene y no me llena el plato, mejor ahorro un poquito y lo guardo, ¿sí? O porque a la tarde tengo ganas de también comer, mientras él está mirando la televisión, yo me voy a sentar a comerme otras croquetitas. No tiene esa idea. El ser humano sí. Son cosas increíbles. El ser humano puede incluso decidir quedarse con hambre. Voy a comer, pero la verdad que tengo unos kilitos de más, así que me voy a quedar con un poquito de hambre para poder bajar unos kilitos. Es impresionante. Parte 5. Preguntas. Silencio total. Silencio significa que entendimos, que nos aburrimos. Se aburrieron desde Rambam, ¿eh? Seguimos entonces este tema, lo seguimos la semana que viene, y nos vamos a reencontrar hoy, lamentablemente para ustedes, a las 11 con otro tema. De 10 a 11 tienen otra clase, a las 11 regreso un rato con ustedes. Mahon Ora, tu casa en Israel.